Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Estamos compartiendo la pantalla. ¿Están viendo las imágenes? Sí, doctor, sí se Sí, ve. doctor. Gracias, gracias. Muy bien, chicos. Ahora vamos a conversar sobre el tema de salud ocupacional. Bueno, este sector de los trabajadores, o sea, la población económicamente activa, es muy importante, ¿no? Son los que logran, digamos, los recursos financieros en el país y por lo tanto se les debe dedicar mucha atención y una parte de esa atención es lo que corresponde a la salud ocupacional. Bueno, estamos viendo acá una imagen en la cual tenemos a una persona que está siendo, digamos, afectada por las llamas, ¿no? Es una quemadura por fuego. Entonces te preguntamos, ¿cómo es que esa persona está en esas condiciones? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Y observamos pues que hay un elemento que tiene intrínsecamente en sí la capacidad de hacer daño a las personas, a las cosas, al medio ambiente, como es el fuego, ¿no? Como son las llamas. Pero ¿por qué esta persona está en esas condiciones? ¿Qué puede haber ocurrido? ¿Qué probabilidad había de que él esté cerca de las llamas para que pueda ser afectado de esa manera, ¿no? Entonces nos deja entrever que además del peligro hay también un riesgo, el riesgo de que toda persona pueda ser afectada por estos elementos peligrosos que hay en el medio ambiente. Y obviamente ese riesgo tiene como partes a la probabilidad, a la exposición y tiene como consecuencia los daños que puede hacer en la persona. Entonces vemos, por ejemplo, acá, ¿no? Después de haber sido afectado por las llamas, son consecuencias bastante dañinas, ¿no? En este caso es bastante dañino. Son lesiones a la salud irreversibles, una incapacidad permanente de esta persona, de tal manera que si nosotros tuviéramos que calificarlo, ¿no? Que si tuviéramos que calificarlo, le pondríamos un valor de 3, con el objeto de que en algún momento podamos hacer una valoración de todo esto, ¿no? Una valoración del riesgo y y que podamos tener cómo prevenir este tipo de acontecimientos. Muy bien, uniéndose. En esta otra imagen vemos también una lesión a la salud, pero una lesión que tiene la categoría de lesión reversible, ¿no? Lesión reversible, y que tiene una incapacidad temporal solamente de la persona. Esta es una imagen de una quemadura de grado 2 profundo, ¿no? Se ve ahí la dermis, que va a ser la que va a garantizar la reposición de la nueva piel y por lo tanto el fenómeno es reversible. Entonces, este elemento que intrínsecamente tiene la capacidad de causar daño a las personas, a las cosas, al medio ambiente, es el fuego y esto constituye un peligro. Esto viene a ser el peligro, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros denominar a todos esos elementos que son peligros como una situación o característica, ya decíamos, intrínseca de algo capaz de ocasionar daños, sobre todo a las personas, ¿no? Los equipos, procesos y al medio ambiente? Entonces es un peligro, pero obviamente no es el único peligro que existe, ¿no? Tenemos el fuego, pero también tenemos otros elementos peligrosos como por ejemplo la energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica es también un elemento peligroso, es un peligro, pero la probabilidad de que pueda hacer daño a una persona
se podría calcular de acuerdo a componentes de la probabilidad, como por ejemplo la capacitación y la existencia de protocolos o normas escritas, ¿no? Todo trabajador. Y también, por otro lado, la exposición, o sea, cuántas veces se ha expuesto a esta persona a ese peligro que lleva a que se concrete, se consolide y origine un daño a la persona, ¿no? Vemos pues entonces que la electricidad también genera daños significativos a las personas, a pesar que, como ustedes ven, tiene una puerta de ingreso bastante pequeña, ¿no? Sin embargo, ahí hay quemaduras hasta de tercer grado, pero obviamente son en la zona de los dedos que a veces se agarran a los cordones de electricidad, ¿no? Entonces, vamos a admitir acá a los demás compañeros. Ya está. Y vemos por eso en esta otra figura que tenemos, por ejemplo, en el pie unas lesiones también no tan grandes, pero que son las puertas de salida de la energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica tiene una entrada y tiene una salida. Quizás las lesiones no son tan grandes, pero sí los efectos más serios, los más severos, son los que ocurren en el interior del organismo, por donde ha pasado la energía eléctrica. Entonces vemos en esta imagen que también acá hay un elemento peligroso que es el fuego, ¿no? Tenemos acá el fuego, y ya sabemos que es un peligro, pero también el fuego emana humo, que también es otro peligro, y vemos a dos personas que son de la policía queriendo controlar ese peligro, ¿no? Pero podemos observar en esta imagen que de repente no es la mejor manera de ellos tratar de participar en el control, ¿no? No están preparados, ¿no? Es decir, probablemente no están capacitados en, eso, en esa labor de control de elementos peligrosos como fuego, no están capacitados y eso ya es una desventaja y por lo tanto eso contribuye a que haya una mayor probabilidad de que puedan ser alcanzados y dañados por ese peligro. Acá también vemos esta imagen tan frecuente, sobre todo en las provincias, ¿no? En donde las personas pues hacen una serie de cosas con los elementos que conducen la corriente, los elementos de alta tensión y en las menores condiciones que podrían sufrir ahí daños a su salud, ¿no? Ya sea por la quemadura o por la altura. Entonces, eso también es una actividad de riesgo, ¿no? Ahí hay un riesgo alto. Entonces, ¿qué es un riesgo? El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas, a los equipos, al medio ambiente. El riesgo, para calcular, como ya hemos estado mencionando, para poder hacer un cálculo del riesgo, debemos tener en cuenta tres variables, que son la probabilidad, la exposición y la severidad o consecuencia de los daños, ¿no? Entonces vemos que hay tres variables: probabilidad de exposición y consecuencia de los daños. Entonces, cuando este riesgo ocurre ya en un trabajo, obviamente, la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. Ese es el riesgo laboral. Muy bien. Entonces vemos acá que existen personas que por su trabajo, por su labor, deben siempre estar acercándose al elemento peligroso, en este caso el fuego, ¿no? Pero ellos están debidamente capacitados, debidamente entrenados con protocolos, digamos, que ellos lo conocen y lo practican, ¿no? De esa manera van a evitar a que tengan daño por el elemento peligroso, en este caso el fuego, ¿no? Y cuando, como en ellos, que por su trabajo
tienen que estar constantemente presentes, exponiéndose al fuego, vemos que existe lo que se llama el equipo de protección personal. Ahí también entramos nosotros, los proveedores de salud, ¿no? Los médicos, porque también por motivos de nuestro trabajo somos los primeros que tenemos que estar al frente cuando ocurre un peligro biológico, por ejemplo, ¿no? De algún microorganismo que está atacando a la comunidad y nosotros debemos estar al frente. Pero debemos también tener en cuenta el uso de nuestro equipo de protección personal para evitar que ocurran los daños en nuestra persona. Vemos acá otro ejemplo, ¿no? Trabajar en altura, debidamente protegido, con la ropa adecuada, con el arnés, la línea de vida para que se proteja de las caídas. Entonces, ese es el equipo de protección personal, llamado EPP. Muy bien, acá también vemos otra imagen en donde ellos por su labor son electricistas, están trabajando en este elemento peligroso y pero por lo tanto tienen que usar su equipo de protección personal. Entonces, ¿qué es un equipo de protección personal conocido como EPP? Comprende todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimenta de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones. Entonces, ese es el equipo de protección personal y vemos entonces que el riesgo de tener daño por los elementos peligrosos se puede calcular, ¿no? Teniendo en cuenta esas tres variables. Pero no solamente son los peligros, sino que se pueden clasificar estos riesgos ocupacionales de la siguiente manera: en riesgos ocupacionales físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, teniendo en cuenta la naturaleza de los diferentes elementos peligrosos. Entonces veamos acá cuáles pueden ser los ejemplos de elementos de riesgo ocupacional físico, ¿no? Tenemos las temperaturas extremas, o sea, el calor, el sol cuando es excesivo, produce deshidratación, produce malestar y puede producir daño a la salud también. De igual manera, lo contrario, ¿no? El frío extremo, los ruidos en los centros de trabajo producidos por diferentes causas, ¿no? O en la calle, alguien que está haciendo su trabajo con una perforadora que produce un ruido extremo, más de 85 decibeles, que puede producir daños ya en nuestro sistema auditivo en cada persona. Tenemos también la iluminación, por otro lado, las radiaciones ionizantes y no ionizantes, ¿no? Ya sabemos ya en la radiación que debemos tener en cuenta los cuidados, sobre todo las embarazadas no deben acercarse a estas zonas de radiación en los centros de salud, en los hospitales, a fin de protegerse y proteger también al producto. Las radiaciones infrarrojas y ultravioletas también son elementos que constituyen riesgo ocupacional de tipo físico. Y los riesgos ocupacionales químicos. Bueno, tenemos disolventes, tenemos sustancias químicas. Un ejemplo es el paratión, ¿no? El paratión o folidol, también conocido, que es un insecticida que se usa para la agricultura. Sin embargo, muchas personas van esparciendo el insecticida, pero el viento le da contra ellos de tal manera que el insecticida llega a impregnar su ropa y su piel, siendo absorbida y produciendo entonces una intoxicación por órgano fosforado, ¿no? Que suele llegar en forma muy frecuente a los hospitales o servicios de emergencia y allí tienen que ser atendidos rápidamente para evitar que puedan perder la vida, ¿no? Y así tenemos entonces numerosas sustancias químicas que se convierten en riesgos ocupacionales. Y también tenemos riesgos ocupacionales biológicos. Tenemos, por ejemplo,
uno muy conocido, que son los bacilos. Acá están los bacilos, ¿no? El famoso bacilo de Koch. A pesar que este bacilo tiene ya tanta edad, es tan antiguo, 300 años antes de Cristo, ya estaba el bacilo de Koch causando estragos en la salud de la persona, ¿no? Y si en la actualidad, en el 2023, todavía sigue como un aspecto importante de la salud, es una enfermedad emergente, ¿no? Que se encuentra en gran cantidad todavía en nuestra sociedad. Entonces los bacilos y nosotros como proveedores de salud tenemos que aprender a cuidarnos de estos bacilos, elementos biológicos que pueden causar enfermedades ahora no solamente a los que están con sistemas eh, inmunitarios disminuidos, sino también a los que están eutróficos y en estado de salud, porque digamos es tanta la cantidad que ingresa que logran hacer la enfermedad, ¿no? Lógicamente que las personas que tienen el sistema inmunológico disminuido, como las personas con diabetes, son mucho más susceptibles a contagiarse de el bacilo de Koch y hacer la enfermedad llamada tuberculosis, ¿no? Por otro lado, también tenemos acá el Vibrio, muy famoso, el Vibrio cólera, por la epidemia de cólera que produjo en Europa, ¿no? Y inclusive acá en Perú hemos tenido también epidemia de cólera. Bueno, es increíble cómo llegan a personas, las traen entre dos, tres personas ahí, como si fuera una bolsa vacía de líquido, y se le tiene que poner vía en los dos brazos, en los dos pies, para que pase rápidamente el volumen, el flujo de sodio, y puedan volver a la vida, ¿no? Si no, podrían morir por choque hipovolémico. Porque hemos tenido la oportunidad de ver esos casos de eh, enfermedades diarreicas, EDAS por Vibrio cólera en Perú. Y así, ¿no? Tenemos los cocos, diplococos, esporas, bacterias, tenemos también los estreptococos y demás elementos biológicos que pueden causar enfermedad a las personas. Tenemos también otro grupo de riesgos ocupacionales que son los ergonómicos. Ahora, con el adelanto, vemos muchas personas que el teléfono lo ponen entre su hombro y su cabeza, así como esta imagen, y así están haciendo cosas y con el cuello volteado, ¿no? Entonces, eso trae también problemas, porque si se repite, al final va a sufrir la curvatura normal de la columna vertebral cervical y va a producir dolores intensos como es una cervicalgia, ¿no? Y no solamente en el cuello, sino también en el lumbar, por posiciones que tienen que ver con el trabajo. Por decir, a ver, ustedes que ya el otro año van a estar en el internado, las personas que son altas y van a suturar en camillas que tienen digamos, una distancia camilla al piso aproximadamente 90 centímetros de esto, van a estar con una curvatura de casi 90 grados con su espalda. Una sutura que dure pues unos 30 minutos, después viene otra y otra, van a salir con una lumbalgia tremenda. Entonces, eso deben poner en consideración a sus jefaturas para que les pongan una mesa hidráulica, de esas que hay en sala de operaciones, que muchas veces ya la descartan, que la pongan en emergencia para que puedan levantarlo de acuerdo a la talla en este caso del interno que viene a ser un trabajador, ¿no? Para que no tenga esos problemas, se pueden solucionar. Entonces, las diferentes posiciones inadecuadas de nuestro organismo pueden generar daños a la salud. Y los riesgos psicosociales, ahora tan de moda después de la pandemia, después de esta etapa de un gobierno no tan bueno como digamos el que acabamos de pasar, el que estamos pasando. Bueno, ahora hay disminución de puestos de empleo, ¿no? Es increíble cómo cada vez que conversamos con alguien habla de que ha cerrado su negocio, de que no hay trabajo, no hay inversiones y por tanto eso genera estrés en las diferentes personas, en las amas de casa, en los padres de familia, en todas las personas nos genera un estrés
ya sea porque no tenemos trabajo o ya sea porque no hay los recursos necesarios para pagar al personal, es decir, muchas personas, muchas causas de estrés. Eh, las personas que tienen mayor probabilidad de hacer un estrés psicosocial son los que trabajan con personas, por ejemplo, los policías, por ejemplo, los profesores, por ejemplo, nosotros, los proveedores de salud, los médicos, ¿no? Entonces, podemos terminar teniendo un riesgo psicosocial en nuestro medio laboral. Y que se debe más que nada a la sobrecarga de trabajo muchas veces, ¿no? Al no entendimiento de las personas, el desconocimiento, la falta de conocimiento de las personas, ¿no? Todos llegan a emergencia queriendo atenderse, alguien con un muñero que tiene una semana llega y quiere que lo atiendan y pide que lo atiendan cuando eso no es una emergencia. Eso es una urgencia y bueno, en todo caso hay centros de salud para eso, ¿no? Una emergencia es toda aquella situación que produce un riesgo para la vida de la persona. Y eso es lo que tiene que tenerse en emergencia. Sin embargo, muchas personas están ahí y ahí vienen ya los insultos, vienen una serie de cosas que generan situaciones de estrés, ¿no? Un factor de riesgo psicosocial para la población trabajadora en salud, ¿no? Entonces vemos también que hay un grupo de eh, riesgos psicosociales en nuestra área de trabajo. Y entonces, habiendo tantos riesgos para todos los grupos humanos, ¿cómo se calcula el riesgo? Y esto es la labor de los médicos ocupacionales, ¿no? Un médico ocupacional en un centro de trabajo, un lugar de trabajo, es el que se encarga de ver dónde hay riesgos ocupacionales y calcular eh, el tamaño de ese riesgo, ¿no? Para poder preverlo y evitar enfermedades o evitar accidentes en los trabajadores, ¿no? Entonces, el cálculo del riesgo está de acuerdo a la normativa peruana, la Resolución Ministerial 050, ¿no? En donde se menciona que el riesgo asociado a un peligro se obtiene de la siguiente ecuación. Riesgo es igual a probabilidad más exposición multiplicado por la severidad de la consecuencia del daño, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos calcular la probabilidad? ¿Cómo podemos calcular la probabilidad? Para calcular la probabilidad se deben tener en cuenta dos variables. Uno, la capacitación. Dos, la existencia de procedimientos o protocolos establecidos, debidamente difundidos y socializados. Significa entonces que es más común que tenga un accidente un trabajador no capacitado que uno que está instruido. O es más fácil que ocurra un accidente cuando no existen protocolos o procedimientos que señalen las actividades que tienen que hacerse en forma escrita, ¿no? Cuando lo hay, perfecto, todo va bien. Cuando no lo hay, es mayor el riesgo, es mayor la probabilidad de tener un daño. Entonces, vemos acá que se le puede asignar valores a la probabilidad. La probabilidad, con el índice de procedimientos existentes, si los hay, son satisfactorios y suficientes, se le da un valor de 1. Si los procedimientos existen parcialmente y no son satisfactorios, se le da un valor de 2. Y si no existen, simplemente no existen estos procedimientos, estos protocolos, tiene una calificación de 3. Y el índice de capacitación, de igual manera, se le puede asignar un valor. Por ejemplo, si el personal está entrenado, conoce el peligro y lo previene, le damos una calificación de 1. Si el personal está parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma acciones de control, se le da una calificación de 2. Si el personal no entrenado no conoce el peligro y no toma ninguna acción de control, se le da una calificación de 3. Entonces, ¿cómo se calcula la exposición? Vamos a ver aquí cómo calculamos la exposición después de admitir a estos alumnos. Ya está. Ok. Entonces, la exposición se calcula teniendo en cuenta dos variables. Primero, el número de personas expuestas.
cuántas personas están expuestas a ese factor de riesgo. Y dos, la frecuencia de exposición, es decir, las veces que se van a exponer. Entonces, refiriéndonos al índice de personas expuestas, se le da una calificación de 1 cuando son de 1 a 3 personas. Si son de 4 a 12 personas, calificación de 2. Y si son más de 12 personas, calificación de 3 en cuanto a las personas expuestas. Y en lo que se refiere a la frecuencia de exposición, si la exposición se produce una vez al año se considera que es una exposición esporádica y se le da una calificación de 1. Si la exposición se produce al menos una vez al mes, entonces es una exposición eventual y se le da una calificación de 2. Si la exposición se produce al menos una vez al día, se produce una vez al día, es decir, de forma diaria, ya la exposición es permanente y tiene una calificación de 3, ¿no? Entonces, así como le asignamos valores numéricos a estos variables que conforman la exposición. Y entonces, para calcular la severidad o consecuencia del daño, se tiene en cuenta lo siguiente. Si la lesión no produce incapacidad y solamente origina molestias e incomodidad, se denomina ligeramente dañino y tiene una calificación de 1. Pero tiene una calificación de 2 cuando es dañino y la lesión tiene una incapacidad temporal. Como por ejemplo lo que habíamos visto nosotros, ¿no? en la quemadura de segundo grado profundo. Obviamente que la incapacidad va a ser temporal porque el daño a la salud es reversible. Entonces, esto va a tener una denominación de dañino y una calificación de 2. Cuando la lesión tiene o produce una incapacidad permanente y el daño a la salud es irreversible, la consecuencia ha sido extremadamente dañina y la calificación es de 3. Muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, ¿para qué nos sirve aplicar o asignar valores? Para que cuando sean reemplazados en la fórmula, vamos a tener una valoración. Una valoración, riesgo es igual a 25 o 27, ¿no? O a 18, así. Y se va a interpretar de acuerdo a esta escala. Cuando el riesgo está en un valor entre 25 y 36, es un riesgo intolerable. Por lo tanto, no se debe comenzar, no se debe continuar el trabajo hasta que se desaparezca el riesgo. Inclusive, si no es posible eliminar el riesgo, se debe prohibir ese trabajo. Cuando el riesgo tiene valores de entre 18 o 17 y 24, igualmente no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se necesiten muchos recursos económicos para controlar el riesgo, ¿no? Pero si se logra empleando muchos recursos, está bien, ¿no? Podría conseguirse seguir con el trabajo. Y cuando el valor está entre 9 y 16, se le denomina un riesgo moderado y sí, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado, ¿no? Para poder disminuir, reducir el riesgo y poder seguir los trabajos. Y cuando el valor del riesgo está entre 5 y 8, es un riesgo tolerable. Efectivamente, en este riesgo tolerable no se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, ya se pueden considerar soluciones que sean más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Y cuando el riesgo es de 1 a 4, no se necesita adoptar ninguna acción. Entonces ven que de acuerdo a esta interpretación, los valores calculados de los riesgos ocupacionales pueden tener una interpretación y pueden generar acciones de control.
Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo teniendo en cuenta una empresa que tiene, digamos, un almacén o un reservorio de combustible, ¿no? Líquido inflamable, ¿no? Que lo utilizan para el grupo electrógeno cuando falla la energía eléctrica y ellos prenden su grupo electrógeno. Entonces, miremos estos dos casos en esa empresa. En el caso número uno, existe un procedimiento escrito sobre cómo almacenar y manipular correctamente los tanques de combustible. Todo el personal ha recibido capacitación sobre el uso de extintores y manejo seguro de líquidos inflamables. ¿Cuánto le pondríamos ahí a esta probabilidad? 1 y 1, ¿no? En el caso 2, se consideró innecesario tener un procedimiento escrito para almacenar y manipular. Innecesario, ¿no? Correctamente combustible. El personal solo ha recibido capacitación sobre el uso de extintores. Entonces, aquí tenemos que no se consideraba necesario tener el procedimiento escrito ni la capacitación. Entonces, tiene una calificación de 3, ¿no? De 3. Bien, entonces, dice, el combustible solo se usa en el caso número 1 cuando se va el fluido eléctrico, lo cual ocurre una vez al año. Es decir, una vez al año es eh, una vez al año, esporádico, ¿no? Esporádico. Acá también el combustible solo se usa cuando se va el fluido eléctrico una vez al año. En ambos son esporádicos. Y ahí su calificación es de 1, ¿no? Luego vemos cuántas personas están encargadas de esta tarea. Hay 4 personas. En ambos casos, es una calificación de 2, ¿no? En cuanto al número de personas expuestas. Y de producirse un incendio, los daños serían extremadamente dañinos en ambos casos. Entonces, la calificación ahí sería de 3, ¿no? Extremadamente dañinos. Ok, entonces, veamos, vamos a corroborar lo que hemos mencionado. Dice, cuando existe un procedimiento escrito como almacenar y manipular correctamente los tanques de combustible, el valor es 1, como decíamos, ¿no? En el caso 2, no se considera necesario, por lo tanto, la calificación es 3, ¿no? Muy bien. En el índice de procedimientos existentes. Ahora, en el índice vamos a ver acá, se está, admitir. Ya. En el índice de capacitación, en el primer caso, todo el personal ha recibido capacitación sobre el uso de extintores y manejo seguro de líquidos inflamables. Por lo tanto, la calificación es 1. En el caso 2, el personal solo ha recibido capacitación sobre el uso de extintores, por lo tanto, el índice de capacitación es 3. Ahí hay la diferencia, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo es el cálculo de la exposición? Tenemos que, tanto en el caso 1 como en el caso 2, solamente se pone una vez al año. Y habíamos dicho que al menos una vez al año es esporádico. Por lo tanto, su calificación es 1 y 1 para cada ejemplo. En cuanto al índice de personas, en ambos casos hay 4 personas encargadas de esta tarea que se va a responder, entonces la calificación es 2, ¿no? De acuerdo a nuestros rangos. Y el cálculo de la severidad o consecuencia eh, son daños extremadamente graves, ¿no? O sea, extremadamente dañinos. Por lo tanto, en ambos casos la calificación es de 3. Y aquí ya podemos reemplazar los valores, ¿no? Repasando los valores asignados en la fórmula, obtenemos que en el caso 1, el riesgo es de un valor 15 y cae en el rango de moderado. En el caso 2, el riesgo es 27 y cae en el rango de intolerable. Por lo tanto, en este caso no se debe hacer ningún tipo de trabajo. Y en el moderado sí hacer el esfuerzo para reducir el riesgo, determinando las inversiones que se precisan para superar este riesgo que se ha presentado. Entonces, una vez que tenemos este cálculo, el médico ocupacional va a elaborar esta matriz hiper,
o sea, investigación de peligros y evaluación de riesgos, hiper. Pero cuando agregamos medidas de control, se llama hiper C, matriz hiper C. Identificación de peligros y evaluación de riesgos y medidas de control. Entonces acá tenemos, ¿no? Acá tenemos el peligro, es el líquido combustible, ¿no? Que puede generar las llamas en cualquier momento y originar un incendio. Es el evento peligroso. La consecuencia serían las quemaduras de las personas expuestas, ¿no? Y para eso, en el caso 1, la probabilidad en cuanto al índice de personas expuestas es 2, porque eran 4 personas, ¿no? Y el índice de procedimiento que tenemos en el caso 1 es 1 porque tenía protocolo y tenía todo su personal capacitado, ¿no? El índice posicional, o sea, la frecuencia de posición era, en el caso 1, esporádico, por lo tanto tiene un valor, ¿no? Entonces aquí tenemos ya sumando 2 más 1, 3 más 1, 4 más 1, 5. El índice de probabilidad es 5, ¿no? Y el índice de severidad es 3. O sea, la mayor consecuencia, el elemento más dañino para la persona. 5 por 3 es 15. Entonces, en el rango de los factores de riesgo tenemos un valor de 15, que es un nivel de riesgo moderado, ¿no? Un riesgo significativo, no, es moderado. ¿Cuáles son las medidas de control? Instalación de extintores, botiquín y kit antiderrame, y también, en este caso, porque están capacitados todos, ¿no? En cambio, en el caso 2, además de todo eso, tendría que capacitarse al personal, ¿no? Elaborar las medidas de control, las medidas de los procedimientos, los protocolos. Muy bien, entonces en el caso 2, como decíamos, ¿no? Haciendo ya la sumatoria, se obtiene 27, que es un riesgo significativo. Medidas de control, capacitación del personal, formulación de procedimientos, realización de simulacros, instalación de escritorio, botiquín, y antiderrame. Entonces, esto es lo que se presenta, digamos, a las autoridades, a la gerencia, a las direcciones que manejan el establecimiento para que tengan en cuenta con este factor de riesgo en determinado puesto de trabajo, como es en este caso, ¿no? En el manejo del combustible para generar electricidad en casos de que haya apagones. Entonces, en ese puesto de trabajo, sí vemos que ya se elabora el, el IPRC. Igualmente, en todos los puestos de trabajo de la empresa deben elaborarse su investigación de peligros y evaluación de riesgos y formulación de medidas de control, ¿no? Tiene que haber entonces un IPER para cada puesto de trabajo. Entonces vemos que la salud ocupacional es algo importante en realidad, ¿no? El concepto de trabajo y trabajador ha evolucionado en los años recientes. Antes se consideraba el trabajador como un operador final en oficios de empresas clásicas. Sin embargo, el trabajador, cada vez que pasa el aumento de la tecnología y evoluciona el trabajo, forma parte de un sistema de comunidades de práctica dentro del centro de labores. Las exposiciones ocupacionales son mayormente combinadas, multicausales, multiagentes, con nuevas expresiones de la vulnerabilidad física y genética en los trabajadores. Requieren estrategias de una gestión integral, ¿no? Vamos a admitir, ya. Entonces, la salud será entendida más adelante como la funcionalidad del ser humano y de la percepción que sobre él tenga una organización social y productiva y de la obtención de resultados para la competitividad y el desarrollo económico-social de la organización. O sea, este enfoque se ve actualmente en el ambiente deportivo, ¿no? Por ejemplo, los diferentes equipos que compiten ahora en las diferentes ligas a nivel de Europa, Estados Unidos y los demás países, practican esto, porque ahí ellos, digamos, escogen de un número de personas que se encuentran en buen estado de salud. Todos ellos se encuentran en buen estado de salud, ¿no? No tienen ninguna enfermedad,
tienen una armonía física, mental y social, pero ¿qué le interesa a esos directivos de ese club, de ese grupo de personas? Le interesa, digamos, cómo ellos lo perciben, que esa persona tenga una funcionalidad para que logre una acción competitiva, obtenga resultados para el desarrollo económico de la organización. Ejemplo, ahorita que estaba en la liga de pases, ¿no? Que digo, en el mercado de pases. A ver, o lo que ocurrió, a ver, con Messi, ¿no? Aunque Messi es, digamos, muy controvertido, pero Messi, una persona relativamente joven, 36 años, ah, sana, ¿no? Física y mentalmente, no tiene enfermedades, está en buen equilibrio físico y mental, pero el Inter de Miami puso sus ojos en él. ¿Con qué objeto? Con el objeto de ingresarlo a su grupo de trabajo para que su organización de trabajo tenga más competitividad y de esa manera logre un mayor desarrollo económico, ganando campeonatos, peleándose por los títulos de campeón, ¿no? Ganarían más dinero en un desarrollo económico y social de esa institución. Entonces, ya es a ese nivel va, ¿no? A ese nivel va la funcionalidad de la persona. Y para eso, obviamente, todo hay un equipo de personas que lo ven así desde el punto de vista ocupacional, ¿no? Entonces, ese va a ser el enfoque que se va a requerir. Y ya no solamente ahora evitar que se enfermen, evitar que tengan accidentes, sino ir mucho más allá y tratar de desarrollar sus habilidades y tener en cuenta eso para poder seleccionarlos para determinada organización. Entonces, esto no es de ahora, ¿no? No es tampoco del 2011 en que salió esta ley, en 2012 como está, en 2011 salió la ley y en 2012 salió su reglamento, ¿no? Esto ya es mucho más antiguo. Sobre todo se daba mucha importancia en los sectores mineros, en las minas, en donde se explotaban los minerales, eh, se tenía muy en cuenta esto de la salud ocupacional porque justamente ese trabajo originaba numerosos problemas de salud, entre ellos la neumoconiosis, ¿no? O sea, enfermedades por polvo en los pulmones, que originaban el EPOC, la insuficiencia respiratoria y bueno, los fallecimientos. De igual manera también los accidentes que ocurrían dentro de los socavones, ¿no? Donde las jaulas se rompían, caían y salían con múltiples fracturas, lesiones. Entonces ahí sí se aplicaba esta ley de seguridad y salud en el trabajo, pero desde el 2011, cuando ya el Perú entra en un grupo de grandes negocios como es la Organización del Atlántico, Pacífico, en donde participaba también Estados Unidos, ¿no? Y otros. Entonces, para hacer negocios, se pone en relieve nuevamente esto de la importancia de la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, para poder hacer un trato con una empresa peruana, por decir, ejemplo, ¿no? Leche, quería unos 5 millones de cajas de leche deslactosada en un año, y se hacían tratos comerciales, ¿no? Adelantos de pago, pagos, distribución, todo. Si la empresa de Perú fallaba, entonces no había podido cumplir con sus clientes, habían aplicaciones, digamos, de castigo, juicios, embargos y fracasos de algunas empresas. ¿Por qué se podía dar una falla en la producción? Porque justamente los elementos de trabajo, o sea, los colaboradores de la empresa, los trabajadores de la empresa, deben mantener un estado de salud permanente y adecuada para que la producción siga permanente y adecuada también y la competitividad de la empresa también se permanezca. Entonces es la importancia, ¿no? Es como que tener cuidado con el motor de la producción, que es la población económicamente activa. Por eso que se determinó
esta ley en el 2011 nuevamente se tuvo, pero ya para todos, con el reglamento, la 005-2012, que salió también para reglamentar dicha ley. Entonces, ¿cuál es el objeto de esta ley? Básicamente, prevenir que los trabajadores no sufran ni accidentes, ni incidentes, ni enfermedades ocupacionales. ¿De quién es la responsabilidad? De los empleadores. Pero ¿quiénes participan para que esto vaya en buena forma? Es un triángulo con tres vértices. Primero, el Estado. El Estado es el que fiscaliza que haya un cumplimiento de esta ley por parte tanto del empleador como de los trabajadores. En otro lado está el empleador, que es el responsable de ejecutar esta ley, dándole todas las condiciones favorables para que los trabajadores no tengan ningún problema de salud en ese centro de trabajo. Y los trabajadores, por otro lado, con sus organizaciones que tengan ahí, sindicatos, etcétera, tienen que conformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y vigilar que se cumplan y que también los trabajadores participen en los exámenes médicos ocupacionales, en los simulacros de emergencias, etcétera, ¿no? Entonces, es así como los tres componentes actúan para poder sacar adelante la salud de los trabajadores de acuerdo a esta ley. Entonces, el ámbito de aplicación en todo centro de trabajo, tanto privado como del Estado, en las Fuerzas Armadas, en las municipalidades, en todo lugar. Toda persona debe estar de acuerdo a esto. Por ejemplo, hay ingenieros que tienen su empresa UIRL, o sea, empresa individual de responsabilidad limitada. Ellos además son una empresa, son gerentes, son todo, porque eres profesional, experto en, por ejemplo, en sistemas. La fábrica de Bacus y Johnson necesita para su sistema, lo contrata y él tiene que tener su examen médico ocupacional que lo declare apto para poder entrar a una fábrica, ¿no? Y todo su certificado de actitud médico laboral para que pueda ingresar. Entonces ahí vemos la importancia de que todos estén sujetos a esto, pero en realidad falta un poco más de control para que toda la población pueda cumplir con esto, ¿no? ¿Quién controla? Es la SUNAFIL. Muy bien, entonces hemos visto que hay la ley, pero que la ley presenta un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Es todo un sistema, ¿no? Este sistema tiene muchos puntos a gestionar. Por ejemplo, uno de ellos es la política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. La institución, por decir, a ver, una industria importante, textiles finos, Texfina, debe tener escrito y visible su política y objetivos en materia de seguridad. ¿Qué ofrecen ellos? Y tiene que estar escrito y visible. Luego, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo para que todos los trabajadores lo conozcan y nadie pueda decir, no, no he conocido, no he sabido, no me han dicho. ¿No? La identificación de peligros, como decíamos, ¿no? Evaluación de riesgos y unidad de control, los CIPER. Los CIPER de cada puesto de trabajo. Pero eso no queda ahí, sino que al final se elabora un mapa de riesgo. El mapa de riesgo significa un esquema, un diseño de la fábrica, y en los lugares de mayor peligro se pone ahí el hiper marcado, ¿no? La zona para ver qué riesgos hay en determinada zona. Ese es el mapa de riesgo. La planificación de la actividad preventiva, es decir, capacitaciones, elaboración de protocolos, ¿no? Y todo eso tiene que estar inmerso en un programa anual de seguridad y salud en el trabajo que tiene que elaborarse, distribuirse y socializarse. Pero también hay registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ejemplo, los registros de accidentes de trabajo, los registros de enfermedades ocupacionales y los registros de incidentes peligrosos y otro tipo de incidentes. Es decir, si ocurre un accidente en el trabajo, tiene que investigarse. La comisión investigadora va y evalúa por qué pasó ese accidente, con el objeto de reconocer los elementos de riesgo y tratar de controlarlos, ¿no? Todo tiene que estar debidamente registrado, debidamente investigado y socializado con las autoridades y con los demás trabajadores.
Igual, el registro de exámenes médicos ocupacionales. Es lo que más se ve ahora, ¿no? Los exámenes médicos ocupacionales que se les hace a todo trabajador. Tiene como objeto saber el estado de salud del trabajador en el momento en que se hace el examen y cómo está en la empresa, ¿no? ¿Para qué sirve? Sirve justamente para hacer una vigilancia de la salud de los trabajadores. Por ejemplo, si este año se ha encontrado un trabajador X que tiene 450 miligramos de glucosa por decilitro en sangre y él no sabía, se le detecta, se envía el informe al médico ocupacional de la empresa y él se encarga de registrar eso y de comenzar a llamarlo, ver que tenga sus medicamentos, que lo tome puntualmente y controlar que ese riesgo se vaya desapareciendo, o sea, que logre controlar su glucosa. Al año siguiente, en el examen médico ocupacional del año siguiente, este trabajador debería estar con su glucosa en valores normales. ¿No? ¿Eso debido a qué? Debido a la vigilancia de la salud del trabajador que ha ejecutado el médico ocupacional de la empresa, ¿no? Eso es importante de estos exámenes médicos ocupacionales. También se hace registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo y económicos. Ejemplo, por decir, en una fábrica donde se elaboran baterías de alta calidad, sabemos que en las baterías tiene mucho que ver el plomo y el plomo es volátil, ¿no? Entonces hay que estar midiendo en el ambiente donde están trabajando esos trabajadores cuál es el nivel de plomo en el ambiente, ¿no? Y que esto no sobrepase los límites de seguridad. También, si esta empresa necesita un generador eléctrico para sus diferentes actividades, tiene su motor afuera. Eso hace una bulla tremenda que cerca de ese motor los decibeles pasan de 90, pueden hacer daño al sistema auditivo. Entonces, una vez que se identifica eso, se mide los decibeles, se propone que lo cambien por otro sistema o que lo encierren en algo que no salga el ruido, ¿no? O por último, si no pueden hacer eso, es quien se va a acercar ahí que tenga sus correspondientes equipos de protección personal, es decir, sus orejeras o sus tapones auditivos, ¿no? Entonces, para eso se miden los agentes físicos. Registros de inspecciones internas, registros de estadísticas de seguridad y salud y registros de equipos de seguridad o emergencia. También el registro de inducciones, capacitaciones, entrenamiento y simulacros de emergencia. Toda empresa debe dar 4 capacitaciones en el año a sus trabajadores en lo que se refiere a sus puestos de trabajo. Registros de auditorías. Deben contener estos registros la información mínima establecida en los formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante su resolución ministerial. Y entonces, los exámenes médicos ocupacionales, ¿cómo se hacen? Bueno, el examen médico ocupacional se hace al ingreso de la relación, es decir, preocupacional. Se hace un examen con el protocolo de acuerdo al tipo de puesto de trabajo que va a hacer y se le hace su examen médico ocupacional que acredite el estado de salud del trabajador al inicio del trabajo. Los trabajadores deberán acreditar su estado de salud mediante un certificado médico ocupacional que tendrá validez de un periodo de 2 años. O sea, cada 2 años deben hacerse los exámenes médico ocupacionales, pero básicamente en el sector administrativo. En el sector administrativo cada 2 años, siempre y cuando se mantengan en la misma actividad. Los certificados de los exámenes médico ocupacionales que se realizan durante la relación laboral tienen igual periodo de validez. El costo de los exámenes es a cargo del empleador. Pero cuando los exámenes se hacen en grupos de humanos de trabajo de alto riesgo, se puede hacer cada año el examen médico ocupacional. En algunos de máximo riesgo, cada 6 meses inclusive, ¿no? Pero entonces esto puede variar de acuerdo al tipo de trabajo que hace el colaborador, ¿no? Entonces, los trabajadores o los empleadores de empresas podrán solicitar al término de la relación laboral la realización de un examen médico ocupacional que es de salida, o sea, y eso es muy importante para el empleador, porque se evita problemas de juicios, ¿no?
dado de que el trabajador sale y si no le han hecho su examen de salida y dice, no, yo tengo esta enfermedad, pues me enfermé ¿cómo lo prueba el trabajador que no es así? Con un certificado de examen médico ocupacional de salida, ¿no? Entonces hemos visto el preocupacional de salida, pero también tenemos el examen médico ocupacional periódico que se le hace, digamos, cada año o cada 2 años a los trabajadores, sobre los cuales se hace la vigilancia de la salud de los trabajadores. Debido a la norma, ¿no? La obligación del empleador de efectuar exámenes médicos ocupacionales de salida establecida por el artículo 49 de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo se genera al existir la solicitud escrita del trabajador. O sea, si el empleador no manda que le hagan su examen de salida, el trabajador lo puede pedir. Y acá lo que decía, ¿no? Los estándares anteriores no se aplican a las empresas que realizan actividades de alto riesgo, las cuales deberán cumplir con los estándares mínimos de sus respectivos sectores. Exámenes al año o cada 6 meses, ¿no? Entonces, lo que mencionamos sobre vigilancia de la salud de los trabajadores, que es un proceso de recolección de información y análisis sistemático que abarca todas las evaluaciones necesarias para proteger la salud de los trabajadores con el objetivo de detectar los problemas de salud relacionados con el trabajo y controlar los factores de riesgo y prevenir los daños a la salud del trabajador. Debe ser realizada por el médico ocupacional bajo la responsabilidad del empleador de acuerdo a la normatividad vigente del Ministerio de Trabajo, Familia y Empleo. Entonces, el médico ocupacional actualmente puede estar acreditado como médico ocupacional aquellos que han hecho una maestría en medicina ocupacional, aquellos que han hecho una especialidad de 3 años en forma escolarizada también, pero ya los médicos que tienen un diplomado ya no pueden ejercer esta labor de médico ocupacional, y eso más o menos hace unos años ya no se puede. Bueno, jóvenes, gracias por su atención. Si hubiera alguna pregunta, con gusto les podría responder. Buenas tardes, doctor. Muy Quisiera hacer bien. Sí, sí, dime. sobre el cálculo de peligro y riesgo, ¿solo se hace en eventos físicos, laborales o también puede ser en salud mental? ¿Se puede aplicar? También en salud mental, por supuesto, y serían los riesgos psicosociales. Sí. Sí, eso se hace también. Igual todo se valora, ¿no? La exposición, por ejemplo, hay personal de salud que trabaja solo en emergencia en algunos hospitales. Trabajan solamente en emergencia. Imagínense todos los días en emergencia, en donde es un lugar, digamos, mucho conflicto, ¿no? Es una exposición alta y todo un grupo de médicos que ha pedido trabajar solamente en emergencia, o sea, el riesgo es altísimo. Ahora, están capacitados, muchas veces no se capacitan a los profesionales para trabajar en condiciones de trato con personas, ¿no? Y protocolos sí hay, pero tal vez no sea suficiente para evitar que se generen, por ejemplo, cuadros de ansiedad, ¿no? Se han visto colegas que han desarrollado un cuadro de ansiedad y han tenido que separarse del servicio un tiempo, darle medicación para que pueda volver, digamos, a trabajar, ¿no? Entonces sí, la salud mental es una área muy importante ahora que se está poniendo en evidencia y que debemos tener mucho cuidado para evitar consecuencias por el trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más Mm, preguntas, Doctor, sí. doctor, que me podría proporcionar su número de teléfono para poder comunicarse con usted porque estoy interesada en hacer un tipo de investigación de ese tipo con respecto a riesgos psicosociales. Ya, claro. Mi teléfono es 952 ¿Ya? 671 330. 952-671-300. 330, doble 3, 330. 333. 330. 330, ya. Ajá, muy Ya. bien.
¿Alguna pregunta más? Si no hay más preguntas, jóvenes, les agradezco por su atención y hasta la próxima. Gracias. Chao. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Ujú.